Vamos a hablar hoy día, hemos estado dialogando durante este mes sobre lo que es un líder y qué es lo que tiene que realizar un líder. Y hemos hablado de que los líderes deben ser humildes, los líderes deben ser bondadosos, piadosos. Y hoy vamos a hablar que un líder debe depender de Dios. Siempre el líder debe depender de Dios. Para cualquier liderato cristiano, en cuanto a las dependencias, existen tres posibilidades. Primero, depender de sí mismo, de su conocimiento, de su sabiduría, de sus propios recursos. En segundo lugar, depender de la ayuda de otros, arrimándose a otros, descansando en lo que pueden hacer otros o en la ayuda que le den. Y la tercera, depender de la ayuda de Dios, su poder y su gracia. Voy a repetir estos tres puntos para que usted, los que están tomando apunte, lo hagan. En primer lugar, las tres posibilidades de un líder en lo que estamos hablando con la dependencia de Dios. Primero, depender de sí mismo, de su conocimiento, de su sabiduría y de sus propios recursos. En segundo lugar, depender de la ayuda de otros, arrimándose a otros, descansando en lo que puede hacer otros o en la ayuda que le den. Y en tercero, dependiendo de la ayuda de Dios, de su poder y de su gracia. Es sobre esto que vamos a hablar en esta hora, sobre estas características de un líder de acuerdo al corazón de Dios. Les invito a ver sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 17, para dar lectura, el versículos 43 y 44. Primer libro de Samuel, 43, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 43 y 44. Dice así el Señor en el libro de Samuel. 43 dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el versículo 43 y 44 que dimos lectura, nos habla de la dependencia de sí mismo. ¿Quién estaba dependiendo de sí mismo? El filisteo. El filisteo, según lo que acabamos de leer, cuando se encuentra con David, con el filisteo, Goliat tiene dos fases. La primera, la forma sencilla y humilde de la dependencia de Dios, como se presenta David al combate. Y la segunda es el tono arrogante y olímpico del filisteo, orgulloso de sí mismo y dependiente de su capacidad y fortaleza para vencer. Naturalmente, este hombre tenía las mejores condiciones físicas y también las mejores armas para este combate. Sumado a todo esto, estaba su experiencia, que siempre tiene mucho valor. Sin embargo, con todas estas aparentes ventajas, fue vencido por David en una lid en la que parecía increíble que lo venciera. Es que mientras Goliat dependía de sí mismo en ese encuentro, David dependía de Dios y de la fuerza que él le daba. Entonces aquí estamos viendo, amados hermanos, un caso, el caso del gigante Goliat, el filisteo Goliat, y David, el siervo de Dios. Goliat
solamente dependía de él. O sea, decía, yo mi fuerza. Él decía, soy gigante, yo voy a vencerte. Y le dice, mira, tú eres un perro aquí que vienes aquí conmigo. Y David le dice, no, David le dice, tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos y en ese nombre te voy a vencer. Entonces, usted sabe la historia, cómo pereció Goliat, el filisteo, y cómo venció David. Goliat dependió de su fuerza, de sí mismo, pero David dependió de Dios. Veamos el segundo caso en Mateo capítulo 26, versículos del 30 al 35, y ustedes van a leer allá en su casa, y yo leo el 30 y ustedes leen el 31. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 30 al 35. Dice así, Mateo 26, 30. Jesús anuncia la negación de Pedro. Préstele atención, yo leo el 30, usted lee el 31 hasta el 35. Y dice así. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Miren, hermanos, el apóstol Pedro, lo que está aconteciendo. Tenemos delante de nosotros otro caso de dependencia de sí mismo. El maestro hace aquí una interesante explicación referente a una profecía en la cual el pastor sería dejado solo y las ovejas dispersas. Pedro comprendió el significado de estas palabras y, asumiendo una conducta muy propia de él, declaró públicamente que, aunque sus compañeros hicieran esto, él jamás lo haría. Y cuando el maestro le ratifica lo anteriormente dicho por él, nuevamente insistió en decir que su vida pondría si fuera necesario, pero que nunca lo abandonaría. Sin embargo, la Biblia nos dice que el apóstol Pedro y sus compañeros abandonaron a Jesús. Es que frente a una situación como la que tuvieron Pedro y sus compañeros, la dependencia de sí mismo no era suficiente para mantenerse al lado de Jesús y no negarlo. Aquí estamos viendo otro caso donde Pedro certifica y le dice a Jesús, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, y aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y miren lo que pasó. Cuando se depende de uno mismo y no dependemos de Dios, las cosas cambian. El tercer caso, vamos al libro de Génesis, capítulo 16, y dar lectura del versículo 1 al 3. Génesis, capítulo 16. Asimismo, yo leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente. Aquí vemos a Sarai, la mujer de Abraham, la que luego se llamó Sarita, Sara. Dice así Génesis 16,
1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2, lean. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te lleves a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham al ruego de Sarai. Y entendió Abraham. Atendió. El versículo 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Mire aquí qué es lo que está pasando. Sarai, la mujer de Abraham, Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo de su esposa Sarai. Pero como esto no ocurría, esta resolvió ayudarle a Dios, entre comillas. Tenía una esclava de nombre Agar. Sugirió pues a su marido que se llegara a ella para que de esa manera tener el hijo tan esperado. Miren, hermanos, definitivamente Sarai no estaba dependiendo de Dios, sino de sí misma para alcanzar el objetivo deseado. Es evidente que esta mujer obraba de un modo que parecía normal y natural hacerlo, pero no procedía como Dios quería, sino de la manera que ella consideraba más razonable y conveniente. Aquí estamos frente a otro caso de dependencia personal cuyas consecuencias ya son conocidas por todos nosotros. Usted sabe la historia. ¿Qué pasó con Agar? ¿Qué sucedió con el hijo de Agar? Miren, y esto pasa cuando no dependemos de Dios y queremos depender de nosotros mismos, diciendo yo sí puedo. En este caso, pues, Sarai quiso ayudarle a Dios cuando a Dios nadie le ayuda porque Él es todopoderoso. En segundo lugar, dependiendo de la ayuda de los demás. Hemos visto la dependencia de sí mismo. Ahora vamos a ver dependiendo de la ayuda de los demás. Vamos al libro de Isaías, capítulo 31, y alguien que me lea el versículo 1 en voz alta, por favor. Isaías 31, 1. El que lo encuentra, léalo rápido. Si no, lo leo yo. Bueno, lo voy a leer yo. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y en su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Repito este pasaje bíblico, hermano. Ay de los que descienden a Egipto para ayuda y confían en caballos y en su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Aquí estamos viendo la dependencia y la ayuda de los demás. En primer lugar, los que descienden a Egipto. ¿Quiénes son estos? Era muy común en aquellos tiempos, cuando había una guerra, que se buscara alianza para robustecer las fuerzas y enfrentar al enemigo con más posibilidades de victoria. Esto es algo que todavía se acostumbra en nuestros días y en cierto modo no estamos hablando aquí de nada nuevo. Pero en el caso que nos ocupa, se estaba buscando la ayuda del poderoso ejército egipcio, dejando a un lado al de Dios de Israel y dependiendo de la ayuda y fuerza que pudieran darle otros.
Esto es lo que está aconteciendo cuando se depende de la ayuda de los demás y no de Dios. En segundo lugar, veamos otro caso, lo que dijo Barak a Débora en el libro de Jueces, capítulo 4, y vamos a dar lectura porque son 8 versículos, del 1 al 8. El libro de Jueces, Antiguo Testamento, Jueces, capítulo 4, vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos. Yo leo el primero y usted lee el siguiente. Dice así la palabra de Dios. Débora y Barak derrotan a Sísara. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 2, léanos. No los escucho. Y Jehová los vendió en mano de Javí, rey de Canaán, el cual reinó a Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Versículo número 4. Léanos. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Versículo 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Mire lo que está aconteciendo, amados hermanos. Lo que le dijo Barak a Débora. No se puede acusar a Barak de un hombre falto de fe. Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 32, se lo menciona como una persona que se destacó por su fe. Lo que sucede en este episodio es que la profetisa Débora era una mujer valiosa y Barak sentía que su compañía le sería muy útil para enfrentar al poderoso Sísara. De todos modos, aquí hay una clara evidencia también de buscar una dependencia de otros. En lugar de depender de Dios y confiar en él podía darle la victoria sobre ese general que parecía invisible desde el punto de vista humano. Entonces aquí vemos a Barak poniendo los ojos en Débora y confiando en Débora y no en Dios. Veamos el tercer caso de la dependencia de la ayuda de los demás. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 27, y vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo del 1 al 3. Yo leo el 1, usted lee el 2 y luego el 3. Dice así: David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí
y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Versículo 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Moab, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Miren lo que está aconteciendo aquí, hermano. Lo que hizo David huyendo de Saúl. Es verdad que muchas veces en nuestra desesperación y angustia echamos mano de lo primero que nos sale al encuentro sin detenernos a examinar los pros y los contras de esa decisión. Este fue el caso de David. Huyendo del rey Saúl y casi desesperado porque las preocupaciones no terminaban y con el temor de caer en cualquier momento en manos del rey, resolvió entrar y hacer trato con otros enemigos que, si bien no lo perseguían en esos instantes, sí era su adversario y sobre todo del pueblo hebreo al que él representaba. Es que en ese momento David necesitaba la ayuda y la protección de otros, pero en su ofuscamiento no buscaba el mejor apoyo o dependencia, pues unido a Aquis tendría que algún día pelear contra su propia nación. Cuando el hombre depende solo de sí mismo, suele cometer errores como lo que cometió David, Barak y los egipcios. Por último, veamos entonces la dependencia de Dios. Cuando dependemos solo de Dios, dependiendo solo de Dios, las cosas son diferentes. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a dar lectura a los primeros 14 versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 14. Vamos a dar lectura. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente. Dice así: Elías predice la sequía. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino que por mi palabra. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente a Jordán. 4. Lea el versículo 4. Lean, por favor. Beberás el arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda
estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerle, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire lo que está aconteciendo, hermano. Cuando se depende de Dios, cuando dependemos de Dios, aquí estamos viendo el escóndete en el arroyo. En la dependencia de Dios, hay cosas que muchas veces nos parecen absurdas y equivocadas por la manera como Dios trata de llevar las cosas y los medios que usa para llevar también adelante sus planes y propósitos. Este fue el caso del profeta Elías, el gran líder que Dios usó para que bien su pueblo, 3 cosas raras y extrañas pidió Dios de este hombre, y la primera fue, escóndete. Mire, escóndete. Esta recomendación para un hombre como él no parecía la más adecuada. Un hombre de verdad jamás se esconde. Pero nos preguntamos en esta hora, ¿debía obedecer esta orden el profeta? ¿Debía Elías obedecer esta orden? Sin cuestionar la recomendación, fue a esconderse en un lugar que Dios le indicaba y esperar que los planes y propósitos que Dios tenía para con él se resolvieran de acuerdo a su soberana voluntad. En segundo lugar, mantenidos por unos cuervos. Imagínese usted este caso, este acontecimiento. Si la primera recomendación hecha a este gran líder no debió ser agradable, la segunda fue peor. Imagínese usted, ¿cómo era posible que un hombre como él fuera mantenido por unos cuervos? ¿Cómo era posible que Dios lo alimentara por esos medios? ¿Es que no habían otra manera como Dios pudiera hacer provisiones para el mantenimiento de su siervo? Pregunta que nos hacemos, hermano. Todas estas interrogantes debieron cruzar por la mente del profeta Elías. Sin embargo, fiel como eran los planes y propósitos de Dios para con él, aceptó lo que así el Señor determinaba para su mantenimiento y para su vida. En tercer y último lugar, mantenido por una viuda. Escuche esto, hermano. Mantenido por una viuda. De ser mantenido por unos cuervos, pasa ahora a ser alimentado por una pobre mujer viuda. Parecería como si Dios tratara de probar a su profeta, llevándolo a un punto donde él dijera, basta ya. Deseo que me den explicaciones sobre este trato para conmigo. Pero nada de esto hizo Elías, sino que aceptó mansamente todo lo que Dios había dispuesto para con él en una dependencia total y absoluta, convencido como estaba que Dios tenía lo mejor para él en esa hora
y momentos de su vida. Amados hermanos, estamos viendo cuando el hombre o la mujer de Dios dependen absolutamente de Dios. Y hemos dicho que hay tres pasos. La primera, la dependencia de sí mismo. La segunda, la dependencia de la ayuda de los demás. Y la última, la dependencia solo de Dios. Cuando dependemos solo de Dios, las bendiciones sobreabundan. El problema, amados hermanos, el problema de la dependencia. ¿Cuál es el problema de la dependencia? Todos, en alguna manera, dependemos en algún grado de otros. Por ejemplo, los hijos dependen de los padres, quienes tienen que mantenerlos a ese en su responsabilidad e incluso proveerles para sus necesidades hasta que puedan por ellos mismos cuidarse y alimentarse. En algunos animales que Dios ha creado, vemos practicar esta misma conducta. Los leones, por ejemplo, cuidan de sus cachorros hasta que estos puedan valerse por ellos mismos y seguir su propia vida. Las aves mismos, las aves alimentan a sus polluelos hasta que estos aprenden a volar y a valerse por ellos mismos. Amados hermanos, esta es la ley de la naturaleza, también establecida por Dios. De la misma manera, los cristianos dependemos de Dios. Mientras estamos de paso por este mundo y mayormente los líderes que ministramos para la obra del Señor, tenemos que depender necesariamente de Él. Mientras esta dependencia se mantiene firme y estable, las cosas para ese líder le van a ir bien. Mas en el momento cuando pretenda depender de sí mismo o de otras fuerzas humanas, su ministerio comienza a decaer y no tiene la fuerza y la vitalidad que cuando mantiene esa relación estrecha con Dios. Amados hermanos, los líderes de Dios, las mujeres de Dios, los hombres de Dios, que alcanzaron sitiales de privilegio en esta vida, fueron siempre aquellos que mantuvieron una estrecha relación con Dios y recibieron siempre de Él todo lo que fue necesario para el cumplimiento de sus labores. La aplicación de esta lección, la aplicación de este tema. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, tenemos una de las lecciones más claras acerca del valor e importancia que tiene la dependencia del Señor para todos los actos de nuestra vida. El maestro se compara con una vid y a nosotros nos compara con los pámpanos. De estos largos tallos que salen de la vid, cuelgan los racimos de uvas. Esta es la comparación que hace el maestro en el capítulo citado. Pero lo importante aquí es lo que dice en el versículo número 5 del Evangelio 15. Dice lo siguiente. Juan 15:5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Noten, amados hermanos, el énfasis de la frase, separados de mí. La dependencia del tronco, que es la vid, como la rama de un árbol pegada al tronco, marca el grado de dependencia y estrecha relación que debe tener el cristiano con Cristo. El secreto de una vida fructífera está precisamente aquí, en una completa dependencia de Dios, recibiendo de Él las fuerzas
y capacidad necesarias para alcanzar todas las metas y objetivos en esta vida. Entonces, hemos estudiado en esta noche la dependencia de Dios y habíamos dicho que hay tres posibilidades. La primera, depender de sí mismo, de su conocimiento, de su sabiduría y de sus propios recursos. La segunda, depender de la ayuda de otros, arrimándose a otros, descansando en lo que pueda hacer los otros o en la ayuda que les den. Y por último, depender de la ayuda de Dios, de su poder y de su gracia. Vamos a las preguntas. Los que tomaron apunte ya tienen que tener lista su respuesta. Vamos a las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro dependiendo de sí mismo? ¿Qué dijo el apóstol Pedro dependiendo de sí mismo? Que nunca lo negaría. Que no lo negaría. Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Yo. Nunca dijo, Señor, voy a hacer tu voluntad. Segunda pregunta. ¿Por qué Barak dependía de la profetisa Débora? ¿Por qué Barak dependía de la profetisa Débora? Era una mujer valiosa. Porque era una mujer valiosa. Valiosa y útil. Entonces, él dependía de esta mujer, no de Dios. Tercera pregunta. ¿Dos nomás me está respondiendo? A ver el resto. La familia Posligua, Estefanía, la hermana Virginia. A ver, de la tercera pregunta. Dependiendo de Dios, escucha esta pregunta. Dependiendo de Dios, ¿qué clase de animales mantuvieron a Elías? Dependiendo de Dios. Cuervo. ¿Qué clase de animales mantuvieron a Elías? Cuervos. Cuervos. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuervos. ¿Solo los cuervos nomás? Viuda. No, pues eso no es animal. No, animal. Ese no es animal. Los pobres viudas no los ven animal. Porque... La última pregunta. ¿Qué hizo Elías por la viuda que también lo mantuvo? ¿Qué hizo Elías por la viuda que también lo mantuvo? ¿Qué hizo? La profesora. Vamos al libro de Primera de Reyes 17, para que usted lo lea. De los versículos 17 al 24. Primera de Reyes 17, del versículo 17 en adelante. Dice así. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Hijo. Ya, ¿qué más? Siga leyendo. 18. Ella le Y dijo, ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo ¿qué contigo, tengo yo varón de Dios? contigo, varón? Ha venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y le puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se levantó y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió al rey y revivió. Mire lo que hizo Elías por esta mujer que le había dado de comer, le había dado el sustento. Recuerden que esta mujer le dijo, solamente tengo una porción de harina y un poquito de aceite y voy a hacer aquí una tortilla para morirme yo y mi hijo luego. Y Elías le dice, sí, está bien, después te mueres, pero primero dame de comer a mí. Y cuando esta mujer hizo eso, Dios hizo un milagro, que había más aceite
Cada vez que sacaban el aceite, había más aceite. Cada vez que sacaban la harina, había más harina. Y Dios estuvo allí. Pero el enemigo quiso allí obstaculizar. Y el niño lo encuentran muerto. Y Elías impone sus manos y ora y resucita el niño. Cuando dependemos de Dios, cuando estamos con Dios, suceden cosas maravillosas. Y hay milagros que nosotros ni nos imaginamos. Vamos a concluir este tema grabándonos este texto de memoria que está en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, en la segunda porción. Zacarías 4, 6, en la segunda porción, no es la primera parte, sino la segunda parte. Dice así, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más, vamos a repetir 3 veces. 1, 2 y 3. No con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6, b. Una vez más. 1, 2, 3. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6, porción B. Amados hermanos, este ha sido el estudio de hoy de la dependencia de Dios. Cuando dependemos de sí mismo, las cosas no salen bien. Cuando dependemos de Dios, todo es bendición. Que Dios bendiga sus vidas hoy y siempre. Damos gracias por los hermanos que se han conectado, por Estefanía, Calixto, 12. hermana Mercedes, Mariuxi, hermana Araceli, familia Posligua. Amén, pastor. Virginia, Josué, Amén. Dalia, hermana Virginia. Bendiciones a todos los hermanos que se han conectado el día de hoy. Gisela. Amén. El estudio bíblico. Amén.